Mi nombre es Celeste Martínez, de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras. Estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brand. En calidad de tarea final, estoy presentando este video relacionado con el vitalismo, el problema de la vida. El problema de la vida ha sido estudiado por varios filósofos. A raíz de esto nace una corriente filosófica que se conoce como vitalismo y que ocupa de comprender la vida humana. En el siglo XIX, como una reacción a los movimientos revolucionarios socialistas, aparecieron una serie de filósofos que se caracterizaron por ciertos irracionalismos. Para estas, las ciencias naturales no eran las más importantes, sino las del espíritu, ya que las ciencias naturales tienen como objeto el estudio de la naturaleza. En cambio, las del espíritu se interesan por conocer y comprender la vida misma. El vitalismo es básicamente una postura filosófica que considera que la vida es más básica que la razón y que esta última surge de aquellos que no al contrario. Dentro de los filósofos vitalistas no había entre ellos una uniformidad doctrinal debido a las diferencias de manera de concebir la vida. Aquí predominan dos conceptos, el biológico y el biográfico. El primero concibe que la vida a su dimensión natural y el segundo la considera como una existencia humana en cuanto a la vivida. Los principales filósofos vitalistas fueron Dilthey, Nietzsche, Bergson y Ortega Gasset. Para Dilthey, el vitalismo de Dilthey es histórico. La historia es lo esencial de la vida humana. Para Dilthey, el mejor conocimiento de un fenómeno no se obtiene acercándose al proceso de desarrollo para lograr explicaciones objetivas, sino más bien mediante la comprensión psicológica y subjetiva de sus aspectos genéticos. El conocimiento se obtiene mediante la psicología, en las ciencias típicas de la vida, o sea, en la historia. El principal no es la matemática, sino la psicología. Es mediante esta que el hombre se comprende a sí mismo. La filosofía, según Dilthey, debe abordar un enigma de los problemas de la vida, pero tiene que hacerlo históricamente porque el hombre es lo que es por su historia. La vida posee una estructura tridimensional, tiene una dimensión representativa. A través de ellos, el hombre posee conocimientos científicos, tiene un aspecto afectivo que nos permite que hagamos valoraciones de nuestro vivir. Tiene una dimensión volitiva, como que se inician las acciones en las que consiste la vida. Para Dilthey, las concepciones del mundo no son producto del pensamiento, surgen de las actividades vitales, de la experiencia de la vida y de la estructura de nuestra totalidad psíquica. Llamó concepción del mundo a cualquier elaboración de una idea general y compleja acerca de la realidad de la vida. Como se indicó anteriormente, otro filósofo representante del vitalismo fue Friedrich Nietzsche. La vida filósofa de Nietzsche se distingue de tres etapas: romántica, la positiva y la zaratústrica. La romántica, su actividad crítica se dirige contra los conceptos de la historia, posiciones físicas. La positiva ataca la interpretación positivista de la realidad. El tercero propone su visión esencial de la vida en sus teorías de voluntad, de poder y del superhombre. Todas las actividades críticas de Nietzsche se puede resumir en tres aspectos: crítica moral, crítica metafísica y la crítica esencial positiva. La crítica moral tradicional de
de naturaleza platónica cristiana, él no estaba de acuerdo con esta moral, sobre todo en las dos razones. Primera, dicha moral contiene un conjunto muy amplio de normas y leyes con las cuales se impiden los impulsos del desarrollo. Segunda razón, la base filosófica de tal moral es la teoría platónica de las ideas, que nos habla de un mundo inteligible, un mundo fuera de lo nuestro. Se trata, pues, de una moral antinatural. La crítica de metafísica tradicional se basa también en el hecho de que nos conduce al mundo irreales. De dicha metafísica nos habla de una separación entre el ser aparente, el que es el único que vemos, y el ser real, que nunca percibimos. Del ser real, el único que percibimos, entidades que están fuera de nuestro alcance, como las de esencia y sus sustancias. Entre estas entidades, la metafísica pone especialmente una, la del ser infinito Dios. Para Nietzsche, no ataca directamente a la ciencia, sino a la metodología, especialmente a la matematización. Por medio de esto no adquirimos conocimiento de las cosas, solo captamos sus relaciones cuantitativas. Además, las ciencias positivas pretenden explicarlo todo mediante leyes, pero una ley de la naturaleza no es algo que conozcamos. Para Nietzsche, el superhombre tiene voluntad de poder. La voluntad de poder es voluntad de vivir. El superhombre de Nietzsche puede entenderse de dos sentidos, individualidad y social. El superhombre, en sentido social, se refiere a una reacción de una nueva cultura, nuevas tablas de valores sobre una mejor afirmación de la vida. El superhombre se entiende individual, se refiere a una persona con voluntad de poder, con capacidad de superarse a sí mismo y a los de su grupo, con rebeldía para no someterse a las leyes igualitarias de la mesa de los débiles. Otro filósofo fue Henri Bergson. El objeto principal de la filosofía es la captación de la realidad, pero principalmente de la vida. Comienza por establecer la diferencia entre las ciencias y la filosofía. La ciencia se vale del análisis para entender acceso al conocimiento. Sin embargo, la finalidad no es conocer los objetos, sino utilizarlos. La filosofía sí tiene interés por conocer la realidad. Por esto recurre a toda ocupación de nivel superior, que se llama intuición, con lo cual capta la realidad de su esencia íntima. La intuición es producto simultáneo del intelecto, el instinto y la voluntad. Mediante la intuición el hombre simpatiza con los objetos, lo cual permite que sean captados en su interioridad. Por último les voy a hablar sobre José Ortega Gasset. Según el filósofo español Ortega y Gasset, la filosofía no es algo que el hombre produzca por razones de utilidad o de capricho, sino que es algo necesario al intelecto, ya que ésta tiende a buscar la verdad de todo como tal. El objeto de la filosofía es el estudio de ser fundamental en el mundo, el cual tiene dos características. El primero,
no es algo que se nos dé inmediatamente. En primer lugar, no es algo que se nos dé inmediatamente. Por otra parte, ese ser es por completo diferente de todo otro ser intramundano. Para facilitar la comprensión de la vida, Ortega nos presenta 7 categorías o conceptos. El primero, vivir es encontrarse en el mundo. Vivir es ocuparse de algo. 3. Estar ocupado en algo gracias a una finalidad. 4. Decisión y libertad. 5. Posibilidades. Vivir consiste en hallarse en el mundo, no es dado ni acabado, sino que ofrece posibilidades. 6. Las circunstancias. 7. Temporalidad. Gracias, este fue todo mi video.